Damos la bienvenida al doctor Mario Jaramillo, un valioso ciudadano, fue rector de la Universidad de la SUAY y ha sido integrante de varias iniciativas ciudadanas, de organizaciones y cabildos. Al tiempo de darle la bienvenida al doctor Jaramillo, quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo marcha la situación de la provincia de la SUAY, de la ciudad de Cuenca, con el gobierno nacional en el marco de un país con múltiples problemas de carácter político, económico, social, que por estas urgencias del momento tienden a relegar a otros problemas más directos del ciudadano de a pie, de la gente común. Bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. Un cordial saludo a usted y a todos quienes nos escuchan y nos ven. Me parece que en el caso de la provincia de la SUAY ha habido hasta ahora una buena relación entre sus instituciones, los diferentes organismos que lo componen y quién diría yo es el representante del gobierno, es decir, el gobernador, en las dos versiones que hemos tenido hasta hoy, tanto en la de Esteban Bernal como en la de Matías Abad. Son dos personas que creo que han tenido una voz, una presencia prudente, respetuosa, como tiene que ser con la ciudadanía. Y eso contribuye, por supuesto, pues a abrir caminos que ojalá conduzcan a una mejor relación y sobre todo a una mejor presencia, que es lo que ha faltado en los últimos años, a una mejor presencia de la SUAY y de Cuenca dentro del contexto nacional y particularmente en la relación con el gobierno nacional, que es lo que ha fallado en los últimos 3 lustros, diría yo. Una pregunta que es recurrente al inicio de estas organizaciones, algunas volátiles, otras permanentes que se van realizando, o a veces encuentros con ciudadanos preocupados por el convivir de esta ciudad, de esta sociedad, es realizar un balance y una apreciación sobre cuáles son los problemas más urgentes de esta urbe y de esta región. Le hacemos la misma pregunta, doctor Jaramillo. Yo me había permitido señalar el día de hoy en un artículo editorial que hay problemas que son generales para el país y que son claros, son evidentes. Uno de los problemas graves que tuvo el país y que lo ha enfrentado es el de la pandemia. Pero hay otros problemas, decía yo, que son circunstanciales o están localizados. La inseguridad es un problema que está más centralizado en ciudades como Quito, como Guayaquil. No es que Cuenca esté en una situación de paz y de tranquilidad total, pero yo creo que nadie va a decir que ese es el principal problema de Cuenca hoy. A mí me parece que el principal problema de Cuenca, del cual derivan muchos otros, es la incomunicación que por años en vez de solucionarse, más bien ha venido agravándose. Y no es un lugar común decir que se ha agravado, porque es evidente, por ejemplo, que las vías que ya eran malas se han deteriorado y no han tenido un mantenimiento razonable. La comunicación aérea indudablemente ha decaído si comparamos el número de vuelos y de frecuencias que existía hasta hace algunos años y con el que existe o con los que existen hoy, evidentemente hemos bajado más bien de nivel. De manera que a mí me parece que ese es un problema que incide en deteriorar la situación de la provincia y de la ciudad. Y yo diría, sin aparecer un nuevo tipo de centralismo de Cuenca o de la SUAY con respecto al Austro, también del Austro, porque hay que reconocer que Cuenca y la SUAY tiene una amplia zona de influencia, una amplia zona de influencia con provincias vecinas con las cuales ha mantenido normalmente una excelente relación comercial y cultural. Me parece que ese es el gran problema de hoy. Pero también diríamos ese es un Ya, problema antes, formal. antes, sí, antes de salirnos de este punto que es fundamental, doctor Jaramillo, hace bien usted en generalizar. Hay un problema de transportación aquí, de movilidad. No es únicamente la vialidad.
El día de hoy conocíamos circunstancialmente un reportaje desde el aeropuerto las escasísimas frecuencias de vuelo que hay hacia la capital de la República. Básicamente es el único destino al cual se puede salir por vía aérea desde Cuenca. Guayaquil no está servido a pesar de que la principal vía de acceso a la cuenca Moyaturo-Naranjal está enfrentando los problemas que son de conocimiento público. Y además de esto se suma los altos costos. Acabamos de recibir, luego de esa entrevista con el director de la Corpac, un facsímil de un oyente con una cotización de un vuelo desde Quito hacia Cuenca con más de $200 en una sola vía. El tema de las malas carreteras, la escasez de vuelos, lo caro que son estos vuelos, son evidencias directas de cómo se está afectando la competitividad en todos los órdenes de los ciudadanos de esta región del país. Yo he utilizado el término comunicación por ser un término más común y casi coloquial. Usted utiliza el de movilidad, que ciertamente tiene un panorama o engloba un panorama mucho más amplio, y así es. Pero lo que quería decir es que además de esos problemas, ciertamente un paréntesis, la cuenca Molleturo-Naranjal, yo digo siempre, es una carretera para aventuras, una carretera casi para un safari. Hay gente que viene por primera vez en días de lluvia o en días de neblina y simplemente no puede creer que esa sea la vía de comunicación principal entre Guayaquil y Cuenca, sabiendo que son dos ciudades que han mantenido históricamente y desde hace 2 o 3 siglos, cuando menos, pues una relación muy fluida. Pero en todo caso, yo lo que quería decir es que esa es la forma en la que se presenta el problema, la falta de comunicación o o los problemas de movilidad. Pero en el fondo, me parece que el problema es la falta de presencia de Cuenca y de la SUAY durante los 3 últimos lustros, cuando menos. Cuenca tenía antes una presencia, tenía una fuerza y una voz que se la escuchaba a nivel nacional, con gobiernos y con regímenes de diferente color político. Esa fuerza, lamentablemente, y esa presencia se ha perdido. Y cuando no hay presencia y cuando no hay fuerza, todos sabemos pues que decae la atención a las provincias y a las ciudades, como ha ocurrido en estos casos. De allí que yo vengo insistiendo en que la solución es una unión muy sólida, dejando de lado intereses personales, dejando de lado diferencias políticas entre las autoridades de la ciudad y de la provincia, de sus organismos, de sus instituciones, hacer una fuerza común y una presencia común para pedir al gobierno justicia. No Hay también un problema de representatividad, es lo que usted sugiere, doctor Jaramillo. Así es, me parece que, no me parece, estoy seguro que ese es uno de los problemas principales. Cuenca tuvo una representación numerosa y nutrida durante los casi 15 años del correísmo, pero lamentablemente sirvió de muy poco y yo diría de nada, mientras en el resto del país se hacían carreteras, ciertamente con negociados en muchos casos y con sobreprecios, mientras se hacía obra aquí en Cuenca y en el Azuay. Es cansino ya insistir en ello, pues no tenemos nada nuevo que no sean bacheos, reparaciones, señalizaciones que son repintadas de tiempo en tiempo cuando va a visitar alguna autoridad, es decir, al estilo casi de los años 60 o 70, cuando decíamos que es bueno que vengan los ministros porque por lo menos van a lastrar las carreteras. ¿Cómo ve usted el desarrollo de esa campaña de defensa de uno de los bienes públicos, un bien natural, pero de los más importantes que tiene esta urbe, que lo han hecho una ciudad y una zona privilegiada, el agua? Es una defensa en la cual creo que la SUA y Cuenca no claudicaremos. Y digo no claudicaremos porque allí sí ya no es solamente un tema de las autoridades, de las instituciones y de los organismos. Es un tema que nos compete a todos y a cada uno de los ciudadanos. Y así nos pronunciamos en la consulta que se realizó más o menos recientemente. El gobierno actual se había comprometido
a respetar esa consulta. El presidente Lasso se ha expresado en varias oportunidades en ese sentido de que no se permitirá, por ejemplo, minería en los humedales, en las fuentes de agua, de carga y de recarga, pero hay que mantener esa posición de defensa porque Cuenca no puede ser afectada en ese campo. Hablando justamente de representatividad, doctor Jaramillo, hay altos funcionarios del gobierno que son personas oriundas de esta ciudad. Eh, a más de las expectativas, han estado ya en funciones casi medio año. ¿Cómo ve usted el accionar del vicepresidente de la República, del ministro de Transportes y Obras Públicas, del ministro de Bienestar Social y de otros funcionarios de alto nivel? A ver, podríamos individualizar los casos. Me parece que la presencia del vicepresidente fue fundamental y sigue siendo para una campaña exitosa de vacunación, una campaña que es ejemplo no solamente para el continente, sino para el mundo. Hay que recordar que esa campaña, si bien contó con la participación de instituciones y organismos diferentes y de la ciudadanía, estuvo a cargo particularmente de la vicepresidencia de la República y de la ministra de Salud. Me parece que ahí hay una labor destacada. En el campo del Ministerio de Inclusión, es una labor reciente, diríamos, la que está cumpliendo Esteban Bernal. Eh, Son resultados que no se los ve inmediatamente, la inclusión de nuevas personas que recibirán los bonos, etcétera, pero creo que hay una buena labor. Creo, sinceramente, más allá de la amistad que me une con el ministro de Obras Públicas, que le está faltando a él una presencia mayor en el sentido de decirle a la SUAY y de decirle al Austro, vamos a presentar un plan de trabajo de largo alcance, un plan de trabajo ambicioso que aunque tome varios años en cumplirse, sin embargo va a quedar trazado y va a quedar financiado. Creo que lo que no puede ocurrir es lo que acaba de ocurrir en las fiestas de noviembre, que se anuncie una asignación de 1 millón o algo más de dólares para la envergadura que tienen los daños en la vía Cuenca-Molleturo, o que se hable solamente de un contrato de 5 millones para remediar uno de los creo que 12 o 15 puntos complicados que tiene esa vía. Creo sinceramente, con toda la consideración hacia el ministro de Obras Públicas, que está faltando un vigor mayor, una presencia mayor, no porque sea cuencano, no porque sea azuayo, sino porque siéndolo, además está en sus manos iniciar una época de justicia vial, diríamos, hacia la provincia y hacia la región. ¿Hace falta, doctor Jaramillo, la presencia de alguna entidad de planificación, gestora de proyectos, para asumir de mejor manera las iniciativas regionales? Yo creo que existen instituciones y existen organismos encargados de eso. Seguir creando instituciones o comisiones a veces puede sonar bien durante un tiempo, pero sinceramente no tengo muchas esperanzas. Pero Creo hay, que hay una desconexión frecuente entre las autoridades locales, autoridades de elección popular. lamentablemente ese es el gran problema y ha sido el gran problema de el Azuay y de Cuenca durante casi las 2 últimas décadas. Recuerde usted y recuerdo yo a quienes son jóvenes, yo ya no lo soy, la presencia que tenía Cuenca cuando ante problemas que eran generales se unían la gobernación, la prefectura o el consejo provincial en esa época, se unían las universidades y junto con algunos otros organismos e instituciones planteaban sus necesidades o las necesidades de la ciudad y de la región hacia el gobierno. Fueron fuerzas realmente importantes que consiguieron muchos de los logros y de los alcances que ha tenido la ciudad y la provincia. Lamentablemente eso no lo hemos visto durante los últimos 10 o 15 años.
Quizá para salirnos un poco del ámbito gubernamental, hablemos en esta última parte de las autoridades locales. Más allá del tema de asignaciones que en muchos casos se atrasan o no se cumplen, que pueden afectar su rendimiento, ¿cómo están cumpliendo las autoridades de aquí de Cuenca y de la provincia de La Suay? Yo diría que en el caso de Cuenca es una ciudad que eh, genera un nivel de sana envidia cuando se la visita desde fuera. Hubo mucha gente que llegó afortunadamente en las fiestas de noviembre y las redes sociales estuvieron inundadas de criterios positivos de esos visitantes sobre lo que veían en la ciudad. Eso nos habla de una buena labor de las autoridades, de una buena tarea que se ha mantenido. El municipio de Cuenca ha sido siempre un municipio serio, más allá de los desniveles, de los diferentes enfoques que pueden haber tenido sus autoridades. Pero yo creo que más allá de las críticas que son necesarias y que son buenas hacerlas para rectificar procedimientos o para buscar mejores caminos, creo que hay una labor que es positiva. Entrar en el debate sobre si en el informe de labores del alcalde corresponde a la realidad del porcentaje de obras cumplidas de acuerdo al programa que había ofrecido o no cumplidas, me parece que entra ya dentro de una visión un poco más detallada y a veces interesada sobre lo que está ocurriendo en el municipio. Creo que Cuenca se mantiene a un buen nivel y eso hay que destacarlo. Bien, muchas gracias, doctor Jaramillo, por habernos acompañado. Muchas gracias a usted. Declaraciones del doctor Mario Jaramillo, un ciudadano cívico, ex rector de la Universidad de La Suay.